Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes. El día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que he decidido titular Entre Voces, un pequeño podcast con temática paranormal e inclusive donde abordaremos diferentes temas, no solo de esta índole, sino que hablaremos de diferentes temas que pueden ser de gran interés para el ser humano y de los cuales aún sigue la interrogante sobre esa misma temática. De igual manera, la temática de este podcast no solamente se trata de hablar, sino que también de compartir experiencias. Por eso se llama Entre Voces. Compartiremos aquellas experiencias las cuales hemos escuchado o hemos vivido. Es como una especie de recordatorio de aquellos tiempos en los que solíamos contarnos con nuestros amigos historias de terror, historias de miedo, cosas que pasaban o leyendas urbanas que se solían escuchar. En este primer podcast simplemente nos centraremos en hablar de una temática, la cual será la parálisis de sueño. Así que, sin más que decir, les doy la más cordial bienvenida y empecemos. Primero que nada, me gustaría reiterar una cordial bienvenida, damas y caballeros, a este primer episodio de Entre Voces. El día de hoy vamos a estar hablando de un fenómeno el cual muchas veces se atribuye al tema paranormal, pero que la ciencia también ha salido a dar explicaciones respecto a este tema. Este tema es la parálisis de sueño. Vamos a hablar primeramente de experiencias que he tenido directamente con la parálisis de sueño, explicaciones sobre qué es lo que dice la ciencia sobre esta temática y también me gustaría conocer cuáles son sus experiencias con este fenómeno. Principalmente me gustaría comenzar este podcast diciendo que este fenómeno parece muy común, pero realmente cuando he contado las experiencias que he tenido sobre ello, pues mucha gente lo desconoce, dado que nunca les ha pasado. Les resulta un poco desconocido este tema. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre un poco lo que dice la ciencia. De igual manera abordaremos este tema un poco por encima, dado que el motivo de este podcast pues principalmente se basa en el tema paranormal. Pues bueno, la ciencia básicamente nos explica que el fenómeno de la parálisis de sueño se produce en un estado en el cual no estamos ni dormidos ni despiertos. Nos habla de que existe una desconexión entre nuestro cerebro y los músculos y pues eso la verdad que nos permite inmovilizarnos. La alerta simplemente del cerebro no permite que los músculos se muevan, lo cual produce una parálisis desde el punto de vista científico. Me encontré la otra vez con un podcast de una doctora que abordaba este tema, el cual refería que muchas de las personas que sienten este fenómeno de la parálisis de sueño sentían como si alguien estuviera sentado sobre ellas y que les impide respirar. Pero pues eso la verdad era como simplemente una ilusión que se les asemejaba a ellos. Sentían como que se iban a ahogar por el tema de que no pueden respirar, pero pues simplemente tiene un punto de vista más científico, lo cual no les permitía respirar. Puede ser que de ahí se derive la frase que, como lo conocemos coloquialmente, aquí lo estamos mencionando como parálisis de sueño, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado a nuestras mamás, a nuestras abuelitas decir esta expresión de se me subió el muerto? Es la expresión un poco más conocida, al menos aquí en México, que es donde yo vivo. Y hacen referencia siempre a que es que se me subió el muerto, es que a lo mejor se te subió el muerto. Y pues la ciencia también nos explica que este fenómeno pues puede derivar en un poco de alucinaciones, lo que puede explicar que se asocie demasiado este fenómeno a un fenómeno paranormal. Pero pues bueno,
demos ahora paso a lo que realmente nos concierne, que ya es un tema un poco más paranormal. Como lo he contado anteriormente, yo también he tenido experiencias con el parálisis de sueño. La primera vez que experimenté ese proceso fue cuando tenía como 14, 15 años. Esta anécdota creo que involucra otra temática que también puede abordarse con tema paranormal, pero que ya lo abordaremos en otro episodio. Yo siempre había escuchado esa expresión de que se te sube el muerto, pero nunca lo había sentido como tal. Me contaban de que, es que no te puedes mover y que sientes esto, que sientes lo otro, pero realmente siento que, como todo en la vida, no existe nada como experimentar para saber qué sensaciones son las que sientes al momento de vivir una experiencia. Pues bueno, esta experiencia, la primera vez que me sucedió, yo tenía alrededor de 14, 15 años, estaba en la secundaria y tenía una habitación en la cual yo compartía cuarto con mi hermano. Tenía una litera y enfrente de las camas teníamos un ropero del cual pues tenía su sitio para ropa, tenía unos cajones y arriba de estos cajones tenía un pequeño compartimento en el cual había un espejo. Entonces recuerdo que esa vez yo me encontraba en un estado como dormido pero despierto. Para los que no han sentido la parálisis de sueño, les puedo explicar desde mi punto de vista. Es un poco extraño este tema, la verdad, porque en lo personal, siempre cuando me ocurre la parálisis de sueño, tengo esta percepción de que estoy despierto, pero realmente estoy dormido. Pero ¿a qué me refiero con esto? Ya saltándonos un poco la historia, ahorita la volvemos a abordar, pero últimamente cuando me ha dado parálisis de sueño, me he dormido con audífonos, escuchando música o escuchando un podcast. Y cuando me sucede esta parálisis de sueño, soy consciente de lo que estoy escuchando. Escucho lo que es ese podcast que dejé antes de dormir, esa canción, pero mi cuerpo no se puede mover y no se encuentra consciente realmente de lo que está pasando. Me ha pasado muchas veces y siento que a la mayoría de los que nos ha pasado, pues hemos experimentado de que sentimos que dentro de esta parálisis gritamos o que tratamos de movernos o que le hablamos a alguien, pero realmente no estamos haciendo nada, simplemente pues nuestra mente se mantiene como que creando esos escenarios en los cuales nosotros decimos que estamos despiertos, pero realmente no, seguimos dentro de esa parálisis en la cual no nos podemos mover. Entonces, retomando la historia en la que quería contar, pues la primera vez que me dio la parálisis, yo estaba dormido boca abajo. Quiero también recalcar eso porque he visto diferentes artículos, no sé qué tan verídico sea esto, en los que mencionan que la parálisis de sueño principalmente se presenta cuando se duerme boca arriba. Personalmente a mí siempre me ha pasado cuando me encuentro durmiendo boca abajo. Entonces yo me encontraba ese día durmiendo, me encontraba en la orilla de la cama, frente a ese espejo en el cual se encontraba mi ropero. Y yo simplemente recuerdo que me dio una parálisis, pero me acuerdo ver mucho a ese espejo. Ese día solamente sentí como que ese tipo de parálisis, pero yo sí estaba consciente de lo que veía, de lo que pasaba, porque me acuerdo quedármele viendo mucho tiempo a ese espejo, como si algo hubiera ahí. Honestamente, mi mente está un poco borrosa en cuanto a qué es lo que vi, pero yo recuerdo que sintiera esa sensación como de que algo me está viendo desde ese espejo. Esta parálisis afortunadamente me ocurrió cuando ya estaba amanecido,
podría decirse 8 o 9 de la mañana. Entonces no había tanta oscuridad, pero recuerdo ver fijamente a ese espejo, como si algo me estuviera viendo desde ahí, como si algo me estuviera observando y que fuera básicamente a quien culpar sobre esa parálisis de sueño. Por eso yo lo asociaba mucho al fenómeno paranormal, porque yo veía ese espejo y sintiera como si alguien me estuviera observando, como si alguien me estuviera viendo. Pero al final de cuentas, cuando logras salir de esa parálisis, pues me di cuenta de que realmente no había nada sobre ese espejo. Y posteriormente, como lo mencioné en el principio, pues me ha sorprendido cómo llego a contar sobre este fenómeno. Cuando me reúno a veces, pues nos gusta mucho contar sobre fenómenos paranormales, no simplemente de vivencias, sino de otros fenómenos que ya abordaremos dentro de este podcast. Pero también me gusta contarla con amigos o familiares, y me llega a sorprender mucho el hecho de que, pues, para muchos es desconocido este tema. No saben bien qué es lo que sucede dentro de la parálisis de sueño, y cómo mucha gente pues no ha experimentado todo esto. El podcast que veía de una doctora, ella refería que a lo mucho le ha pasado una, dos o dos veces en su vida, pero las causas a las que ellos atribuyen al tema de la ciencia puede ser un tema de estrés, puede ser un tema de ansiedad, y mencionaban que los estudiantes pues eran los más propensos a sufrir este tipo de situaciones por todo el estrés que cargan, por todas las situaciones que viven a diario. Entonces mencionaba que ellos son los más propensos a este tipo de situaciones. Pero pues la verdad es que sí es un fenómeno que a muchos no nos pasa, a mucha gente no le pasa, a mí sí me ha pasado frecuentemente. La segunda anécdota que quisiera contar sobre el tema de la parálisis de sueño no es tanto un tema paranormal, sino es como para decir el tema de las alucinaciones, que quizá es lo que la ciencia trata de explicar. Vamos a ver cómo la ciencia pues explica que pueden existir alucinaciones cuando se presenta este fenómeno. Una vez, yo recuerdo de igual manera, tenía alrededor de 14, 15 años, también me sucedió el tema de la parálisis de sueño, pero en esta ocasión no se presentó nada por decir así paranormal, sino que yo recuerdo claramente que tenía en ese tiempo una televisión de esas, de las televisiones, se podría decir analógicas, de esas, de las de antes, de las de caja. Tenía la televisión, tenía el control al costado de mí, y pues ya dejé apagada la televisión antes de dormir. Recuerdo que en ese tiempo era un poco miedoso, por decir así. Entonces pues dejaba la tele prendida por un rato, la programaba hasta que yo me quedaba dormido. Y pues ese día me pasó nuevamente lo que es la parálisis de sueño. Nuevamente entré como que en este estado de que estaba dormido, pero estaba consciente de lo que pasaba. Un estado como de dormido pero despierto. Y pues me pasó el tema de la parálisis, pero esa vez fue un poco curioso, porque me pasó esto de que yo sentía que le estaba hablando a mi hermano, de que lo pateaba su cama, de que trataba de pedirle como que ayuda para que me moviera, porque me estaba pasando la parálisis de sueño. Pero mi mente reflejaba básicamente un escenario en el cual yo me podía mover. Yo sentía que me estaba moviendo, yo sentía que estaba gritando, yo sentía que le estaba hablando a mi hermano,
pero realmente no estaba pasando nada de eso. Y más adelante yo siento que enciendo la televisión. Siento, incluso yo visualizaba la televisión, esta televisión cuando se apagaba porque se quedaba programada, dejaba un foquito rojo encendido y para volver a prenderla no presionaba creo que el botón de encendido, sino que presionaba otro botón para que la televisión encendiera, y yo soñaba que encendía ese botón, que encendía la televisión. Y yo me veía viendo la televisión, como después de pasar este susto, yo me veía viendo la televisión en mi sueño, pero posteriormente despertaba y me daba cuenta que todo había sido simplemente obra de la imaginación. Cuando solía despertar de esa parálisis, me daba cuenta de que realmente no era como tal que yo hubiera encendido la televisión, sino que todo fue fruto de mi imaginación. Entonces esto para mí la verdad es muy común, el tema de que sientes tú que te estás moviendo, pero realmente no tienes esa movilidad. Lo que está pasando simplemente no está pasando. Y he contado también esta anécdota a familiares que me han contado eso. Me dicen, es que a los que les ha pasado, dicen, es que siento que yo me muevo, pero realmente no me estoy moviendo. Incluso gente que duerme con su pareja que le ha reclamado, que le dice, oye, te estuve hablando en la madrugada porque me dio la parálisis de sueño. Y la pareja responde, pues yo no te escuché nada, yo no escuché que me hayas movido ni nada. Entonces fue solamente la imaginación de la persona la que creó ese escenario en el cual te estás moviendo, pero realmente solo es tu imaginación creando ese escenario en el cual no te puedes mover. Y por último quisiera cerrar con la anécdota que me ha causado mucho miedo, no sabría cómo explicarlo, dado que también podría abarcar un tema paranormal, pero también abarca temas de diferente índole. Este tema abarca también un tema, podría decirse, un poco psicológico, porque podría aventarme más tiempo hablando de historias de parálisis de sueño, pero la verdad no he tenido una situación paranormal más allá de el tema de estar imaginando cosas, el tema de estar imaginando, pues sí, situaciones así paranormales, sino que simplemente es mi imaginación reflejando escenarios los cuales no suceden. La más reciente que me sucedió, yo me imaginaba que ya estaba despierto, que inclusive había bajado a la sala de mi casa y que vi el refrigerador para poder beber agua, pero ya después que me logré escapar de la parálisis, pues fue un poco eso, ¿no? De que solamente estaba imaginando, solamente era mi imaginación que había creado ese escenario. Ya por último quisiera hablar sobre esta anécdota que fue de las que más recientes me ha sucedido, pero que siento que es la que en relación a parálisis de sueño me ha impactado demasiado. Yo recuerdo que estaba a punto de comenzar las épocas decembrinas, podríamos hablar que noviembre, diciembre aproximadamente, y pues podría decir que personalmente no estaba pasando por un buen momento. Hablamos que un poco de que tuve como una recaída en un tema de ansiedad, de que pues normalmente mi sueño solía durar muy poco, solía despertarme a altas horas de la madrugada y no podía dormir y me quedaba pensando pues demasiadas cosas, ¿no? Esto ya abarca más un tema personal que un tema paranormal. Yo me quedaba despierto pensando en diferentes cosas sobre temas de mi vida, sobre lo que he logrado hasta hoy, cosas que he dejado de hacer.
todo ese tipo de cosas sentía que me atormentaban. Sentía realmente que eran situaciones que no me dejaban dormir y pues empezaba a sentir como que estas cuatro paredes de mi habitación como que se me hacían muy pequeñas. Sentía cuatro paredes un laberinto. Sentía como que fuera una prisión hasta que lograba nuevamente conciliar el sueño. Pues bueno, esta vez de la anécdota que me gustaría contarles, pues no era ni siquiera demasiado tarde. Eran aproximadamente las 11:20 de la noche. Lo recuerdo demasiado bien. Y yo tenía nuevamente esta sensación, este tipo como que ataque de ansiedad, el cual pues me estaba condicionando un poco el sueño. Entonces, pues ya después me empezó a ganar el sueño porque fue un día en el que fui a trabajar, regresé y el sueño me comenzó a ganar. Posteriormente, yo recuerdo exactamente la hora, recuerdo exactamente todo porque, como le explico, fue una sensación fue la experiencia más compleja que he experimentado en relación a la parálisis de sueño. Yo recuerdo haberme quedado dormido. La última vez que observé el reloj fue en punto de las 11:18, 11:20 de la noche, dentro de ese rango. No recuerdo exactamente la hora, pero fue dentro de ese rango que vi por última vez el reloj. Ya posteriormente yo me quedo dormido e empiezo a soñar algo, pero quisiera aclarar que este sueño no fue dentro de la parálisis de sueño, sino que simplemente fue como si estuviera soñando de manera normal. Yo me encontraba en una habitación, pero no sé si definirla como habitación, pero era como un cuarto de cuatro paredes con unas escaleras que te llevaban hacia arriba. Hago referencia un poco cuando cuento la anécdota, le hago referencia un poco a un capítulo de Ben 10, en el cual se enfrenta como a fantasmático y hay un edificio en el cual pues hay muchas escaleras como a las cuales va subiendo. Pues bueno, yo me encontraba en este escenario cuando de repente empiezo a ver pues las escaleras y trato de subirlas, pero había algo que me llamaba un poco la atención. Había algo que no me permitía subir. Y posteriormente a eso, las luces, que eran como luces de esas lámparas ahorradoras, se empiezan a parpadear. Las luces se empiezan a parpadear y posteriormente a esto veo no un reflejo de mí, sino que veo como si yo estuviera enfrente nuevamente, pero fue una imagen demasiado tétrica porque yo me veía de una manera un poco tenebrosa, no sé cómo explicarlo. Yo me veía como si tuviera mucha sangre, como si incluso me acuerdo que yo veía mis ojos, pero no veía mis cuencas, sino que era como un espacio todo negro. Yo recuerdo que veía esa imagen, era como un tipo screamer, pero yo sabía que era yo. Entonces estas luces se empiezan a tornar rojizas y de igual manera las paredes pues como que se empiezan a derrumbar, se empieza a derrumbar todo a mi alrededor dentro de ese sueño y yo empiezo a correr, ¿no? Empiezo a correr hacia arriba de las escaleras y siento que esta imagen de mí me viene persiguiendo. Y posterior a eso, yo empiezo a sentir la parálisis de sueño.
Posteriormente sentía que yo escapaba, pero de repente sentía que no me podía mover, trataba de despertar y me da este ataque de parálisis de sueño. Y para mí, dentro de ese sueño pasó, sí, yo sentí que pasó mucho tiempo. Había sentido que habían pasado incluso horas. Pero me sorprendió mucho que en el tema en el que yo me despierto son las 11:25 de la noche. O sea que solamente habían pasado 5 minutos desde la última vez que había observado el reloj y de que me había ido a dormir. Pero para mí realmente se sintió como si hubieran sido horas, como si hubiera pasado demasiado tiempo. Y yo siempre le he dado vuelta a este tema porque no lo asocio tanto al tema paranormal, sino que lo asocio más a un tema psicológico, pero sin embargo que abarcó posteriormente un tema paranormal. Este tema, más que nada, esos días yo me reclamaba muchas cosas porque realmente yo quería hacer otras cosas dentro de mi vida y sentía que para mi edad pues ya estaba perdiendo demasiado tiempo, siento que ya había pasado demasiado tiempo, que ya no podría lograr realmente eso que una versión anterior de mí había deseado. Entonces yo no recuerdo exactamente las palabras exactas que me decía mi silueta cuando ocurrió esa aparición en ese cuarto con escaleras, pero sí recuerdo que era como una especie de reclamo. Y yo lo asociaba mucho al tema de que realmente en ese momento no me encontraba donde quería estar, no me encontraba como que en un lugar donde yo había soñado, no me encontraba directamente en una situación en la cual yo me sintiera cómodo. Y siento que básicamente esa aparición de mis sueños fue como que algo que me reclamaba como del, de por qué he tomado ese tipo de decisiones, de dónde estoy, de por qué estoy, por ejemplo, trabajando en un empleo donde la verdad no disfruto, porque yo me acuerdo que tenía otros planes, pero pues realmente era como que una especie de reclamo. Siento que ese tema de la ansiedad también jugó mucho en esa anécdota, porque cada vez que me levantaba en la madrugada era como para reclamarme y como para pensar, ¿no? Básicamente de pensar de mañana aún no tengo dónde vivir yo solo, dónde independizarme, qué voy a hacer mañana. Y se te ven muchas situaciones a la cabeza, ¿no? De qué pasa si pierdo mi empleo, qué pasa si esto, qué pasa si lo otro. Entonces yo pensaba mucho eso y siento que esa imagen fue como una especie de, no sé si decirlo como de reclamo, pero como siento que vi reflejado como todos esos pensamientos dentro de ese sueño que constantemente me están persiguiendo. Y ya el tema de la parálisis posterior, pues siento que simplemente fue como de ese estado en el que yo quería despertar, pero estaba entre despierto y dormido, y pues asociándolo a lo que estaba soñando, pues simplemente sucedió. Y es que siempre, últimamente, cuando me ha pasado la parálisis, yo ya presiento cuando va a sucederme, porque no es como que despierte simplemente y ya, o no despertar, sino simplemente que sea consciente y ya tenga esta parálisis de sueño, sino que simplemente era como que sentía que estaba consciente, pero empezaba a sentir como que una sensación extraña en todo mi cuerpo y ya posteriormente comenzaba la parálisis de sueño. Y pues estas han sido las experiencias que yo personalmente he tenido en relación a la parálisis de sueño. Podremos adjudicarlo a un tema paranormal, a un tema científico, pero pues ya quedará
a opinión de cada perspectiva de cada quien lo haya vivido. Y pues me gustaría saber de igual manera si ustedes han tenido experiencias de índole paranormal con la parálisis de sueño o simplemente han tenido situaciones como la última anécdota que les conté de temas de alucinaciones. Obviamente no se pueden tratar de temas paranormales, pero pues de igual manera situaciones que hayan ocurrido en la parálisis de sueño, pues también me gustaría leerlos en los comentarios para de esta manera poder compartir un poco estas experiencias que pueden pasar en la parálisis de sueño. Como comentaba, pues esta dinámica se trata de ir compartiendo anécdotas, por eso se llama Entre Voces este podcast, e iremos compartiendo como ese tipo de experiencias sobre la temática que vayamos abordando. Esta temática que abordamos el primer capítulo pues fue la parálisis de sueño. Entonces pues estrenaremos este primer episodio y posteriormente, conforme a las anécdotas que nos vayan llegando, pues podríamos hacer un segundo video semanal en el cual estamos contando todas las anécdotas que nos estén mandando conforme a esta temática que acabamos de escuchar. No sé la verdad en qué horarios estaremos subiendo este podcast semanal. Primero trataremos de subir 2 capítulos a la semana, uno en el cual estemos discutiendo sobre los temas, como en esta ocasión, no discutiendo esta vez, pues me tocó a mí estar de manera solitaria este primer podcast, pero pues posiblemente después tengamos algunos invitados en los cuales podremos debatir sobre una temática en específico, contar anécdotas y para después de que se haya subido ese capítulo poder leer en los comentarios, nos pueden mandar sus historias y hacer un nuevo video en el cual relatemos las historias de las cuales nos hayan compartido todos ustedes. Y pues bueno, siento que con esto cerramos este primer episodio de nuestro podcast. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Agradecemos sus comentarios. Si gustan compartir y darle like, pues la verdad se agradece. Y los invito, si tienen historias o que hayan escuchado sobre el tema de parálisis de sueño, pues me gustaría leerlos en comentarios. Un saludo y muchas gracias.